a la frescura de aquí, de este lugar, cómo nos hizo descansar del calor, ¿verdad? Así sentimos grato, ¿no? El decir, ay Señor, gracias por llegar a este lugar donde tú nos has permitido que vengamos a orar, donde vengamos a escuchar tu palabra, ¿verdad? Entonces los niños deben de saber distinguir. ¿Saben dónde es la escuela los niños? ¿Saben dónde es la escuela? ¿Saben dónde es su casa? ¿Saben dónde es su casa? ¿Saben dónde es la iglesia? Deben de saber dónde es la iglesia, hermanos. Amén. Entonces tiene que haber esa parte, ¿no? El trabajo de ustedes que se deje ver. Los niños los venimos y los vemos cada 8 días, hermanos. Pero el trabajo que Dios tiene que estar haciendo en sus casas es por medio de los papás, ¿sí? Ese es el trabajo, ¿verdad? Hay quienes, a lo mejor los niños pueden agarrar la tablet, o hasta los grandes. Hay quienes aquí en la iglesia, hay quienes están jugando con la tablet o con el teléfono celular. ¿Queremos crecer espiritualmente, hermanos? Ignorando, ay, es que los cantos, ay, es que la escuela dominical, es que la predicación. Estás equivocado entonces si quieres ir al cielo, ¿eh? No es el lugar, no es el lugar que estás tomando para llegar allá, hermanos. Tenemos que darle lugar preciso a Dios, hermanos, como cuando Él nos lo da a nosotros. Sí, hemos clamado a Él y Él nos responde, hermanos. Imagínate que ahorita el Señor estuviera ocupado con su tablet, con su teléfono celular, ¿no? A ver si le llega un mensaje, ¿no? ¿Cuántos mensajes no le llegan diariamente, hermanos, en cada segundo? Entonces, pongamos atención a lo que es de Dios, hermanos. Yo sé que los niños son niños y juguetones y lo que ustedes quieran y manden, hermanos, pero también tenemos que enseñarlos a que vengan a aprender a adorar a Dios, ¿sí? Antes que sea demasiado tarde, ¿no? Como dice la Escritura, en lo cual no hayan contentamiento. Así es que en esta tarde nos vamos a poner de pie, hermanitos. Amén. Allá están muy calladitos, quiere decir que la maestra está haciendo bien su trabajo. Cuando vemos que empiezan a salir como palomas, que truenan por aquí y truenan por allá, el otro día vi volar no sé qué cosa, porque de aquí se ve muy bien. Vuelan a veces los cuadernos, vuelan a veces las pinturas, vuelan a veces hasta los niños, aunque no lo crean, andan de voladores por allá. Hay maestros que a lo mejor se salen, ¿no? Los niñitos, pero miren, ahorita están bien calladitos, bien tranquilitos. Quiere decir que algo ahí están, ¿verdad? En esta tarde, hermanos, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Vamos a que el Señor nos hable. El tema de yo sigo a Jesús, hermanos, es un tema que nos debe de apasionar, ¿verdad? Que debe de estar en nuestra vida bien marcado, hermanos. A lo mejor a veces en otras cosas se inclinan mucho a lo que oyen por otro lado, y no que esté mal, sino porque a veces no aprecian lo que damos aquí en la iglesia, hermanos. Y yo creo que cada uno de los maestros y la predicación, hermanos, se hace con todo el amor y se sazona con todo el amor para dárselos, ¿sí? Entonces, difícilmente, si nosotros no ponemos atención a ella, nos volvemos a ir. Decimos que no estamos en la plenitud de una vida espiritual, pero no es porque no haya palabra en la iglesia, hermanos, sino por el poco caso que hacemos a lo que Dios nos dice. Y esto en nuestra vida tiene que repercutir. ¿Qué pasó con los discípulos, hermanos? Después de que fue crucificado Jesús y lo llevaron a la tumba, hermanos, cada quien empezó a hacer lo que era antes. Cada quien empezó a hacer lo que era antes, cada quien a sus trabajos, cada quien a rolarse como lo que eran antes. Ya había pasado el tiempo, nuestro líder se murió, pero esto no debe de suceder en la iglesia, hermanos, porque Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ha mandado un consolador, otro consolador, hermanos, porque el consolador en esos momentos era Jesucristo en la tierra.
después de él llegar al Padre, dejó al Espíritu Santo, hermanos. Entonces nuestra vida, hermanos, Dios honra su palabra. ¿Por qué no la hemos de honrar nosotros? ¿Por qué no la hemos de honrar nosotros? ¿Por qué no hemos de vivir la palabra? Y esto es algo personal. Los milagros se hicieron, los discípulos estuvieron, y ya vimos, yo sigo a Jesús, los discípulos que lo siguieron, y el que tuvo la misma oportunidad no lo hizo. ¿Sí? Judas. Y él fue y se perdió y vendió al Señor. Escrito estaba. Pero qué triste que escrito estaba que yo sea hijo de perdición. No, porque estamos teniendo la misma oportunidad, hermanos. Así como de María fue un vaso para que naciera Jesús, hermanos, así la vida de Judas, ¿no? Qué tristeza que haya tenido que terminar en la postura en la que terminó. ¿Y cuántos de nosotros volvemos ya recibido el milagro del perdón, el milagro de la sanidad, el milagro más grande, hermanos, es que somos nuevas criaturas? Que eso no es una enfermedad y que el Señor nos hace nuevas criaturas y que nos enfrasquemos nuevamente en lo que éramos antes, ¿no? En que vuelva mi rutina de antes, en que no aprecie lo que tengo en Dios, porque tengo un lugar privilegiado en Dios. Y yo creo que eso en nuestra vida, hermanos, tiene que ser, tanto en los niños, en los jóvenes, ¿verdad? En los adultos. Yo me fijo mucho en los jóvenes, ¿no? Muchos les gusta el ser bilingües. Hay muchos jóvenes y yo creo que aquí en la iglesia no hay la excepción. Sí, a veces en los grandes hay bilingües. Y es el roce que se tiene con la demás gente, hermanos. Sí, que nos enfrascamos tanto en el roce con los compañeros de la escuela, con los compañeros de trabajo, con tanta cosa y no ponemos nosotros nuestros límites, ¿no? De que sepan que somos hijos de Dios y que honramos a Dios, hermanos, y que nuestra vida es diferente. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida empieza a chacotear con los de allá afuera? Tú lo que me dices no es verdad, porque ni tú lo llevas a cabo. Y eso, hermanos, sea manifiesta la gloria de Dios que está presente en nuestras vidas cuando damos testimonio de lo que Él es. Entonces nuestra vida, hermanos, es de veras de poderle dar la gloria, porque Dios nos hizo en gloria, hermanos, hechura de gloria, dice su palabra. Eso quiere decir que nuestra vida tiene que dar más. Si tú te has conformado con algo pequeño, hermanos, Dios no es Dios de pequeñeces, Dios es Dios de grandezas, hermanos. Y si te llamó es porque Dios quiere algo no bueno, sino lo mejor para nuestras vidas. Entonces, en esta tarde vamos a que la palabra haga el cometido. Hace 8 días vimos aquella mujer viuda, ¿sí?, que le fue resucitado el hijo, ¿sí? ¿A qué otro profeta se le hizo lo mismo, pasar por hacer ese mismo milagro, hermanos? ¿Quién? Eliseo. Eliseo, ¿verdad? Y en la misma nación, en el mismo, ¿qué le pudiéramos decir? Pueblo, ¿sí? Ahí mismo fue, hermanos, donde Jesús hizo eso, donde Jesús se compadeció de la viuda y del único hijo, hermanos, como se compadece de nosotros. ¿Cómo nos verá a veces en nuestra terquedad y en nuestra necedad, que Dios requiere de refrescarnos la memoria para decir lo que Él ha hecho con nosotros? Amén. Entonces, en esta tarde vamos a poner atención, hermanos. Si Dios honra su palabra, nosotros tenemos de esa manera que honrarla. Amén.
Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permite, Señor, estar reunidos en ese nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor, pero que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, Señor. Sabemos que tu palabra es el alimento espiritual para nuestras vidas, Señor, y que este alimento, Señor, se tiene que rumiar cada día, Señor. Se tiene que digerir cada día, Señor, en nuestras vidas para ponerla por obra. Que nuestro crecimiento espiritual es responsabilidad personal de cada uno de nosotros, Señor. Por lo tanto, te pido en esta tarde, Señor, que tú hagas tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra no torne vacía, Señor, sino que vaya con el propósito con el cual ha sido enviada para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tenemos infinidad de promesas, Señor. Cantidad, Señor, que son tremendamente las promesas que tenemos de parte tuya, Señor. Muchos de nosotros llegamos a desconocer tal promesa, Señor, porque no escudriñamos tu palabra, Señor, porque no queremos retener tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, ni ponerla por obra. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, te pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, que retengamos tu palabra, Señor, que hagas tu obra perfecta y completa en nuestras vidas, Señor. Y podemos decir nuestra declaración de fe. Cada uno, Señor, esta es mi Biblia y toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Y vamos a ir siguiéndole, reconociendo mi pequeñez. En esto, hermanos, podemos ver que en Jesús, reconociendo nuestra pequeñez. ¿Cuántos creemos que somos pequeños, hermanos? Amén. Reconocemos esto, que somos pequeños, hermanos, y vamos a ver el por qué, ¿sí? Y dice así su palabra, que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, en su pensamiento, ¿verdad? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero en la omnisciencia de Dios, hermanos, dice, entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué más pagar, perdonó a ambos. Di cuál de ellos le amará más. Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré
no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué respuesta tan tremenda del Señor al fariseo, hermanos. Tomen asiento. Vamos a empezar con dos palabras, hermanos: pequeñez y grandeza. Y vamos a ver lo que dice el diccionario de la lengua, ¿sí?, real de la Academia Española. Dice que pequeñez es cualidad de pequeño, infancia, corta edad, cosa de poco momento, de leve importancia, mezquindad, ruinidad, bajeza de ánimo. Les vamos a pedir si alguien puede subir y les puede decir a los niños que por favor guarden silencio, ¿sí? Estaban bien calladitos, pero tal parece que dijimos que bien portados y como que se les empezó a dar, se perdió el control, pero ahorita nuevamente se tomará. Ya vimos lo que es entonces pequeñez. Vamos a poner atención, hermanos. Yo sé que hay cosas quisiéramos, y yo creo que Dios nos permita hacer más para arriba la iglesia, ¿verdad? Y que estén más encerrados, para que estén casi hasta el sol, ¿verdad? Hasta allá lleguen los pequeños y no se puedan escuchar, ¿no? Yo creo que hace falta, ¿no? Pero Dios fue lo que nos dio a nuestras posibilidades, hermanos. Y hay que sacarle el mejor provecho. Y aún los niños tienen que entender esa parte, ¿no? Que estamos en un lugar más pequeño y que necesitamos guardar silencio, que no es la manera de poderse alborotar. ¿Ok? Bien, entonces vemos nuevamente: pequeñez, cualidad de pequeño, infancia, corta edad, cosa de poco momento, de leve importancia, mezquindad, ruindad y bajeza de ánimo. ¿Sí? Eso es. Hay algunos lobos por allá arriba. A ver, vamos a esperar. Vamos a esperar porque nos distrae un poquito esto. ¿Qué les parece si oramos por ellos? Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre y deseamos, Señor, que todos estemos, Señor, en esa atención, y los niños no son la excepción, Padre. Están en tus manos, mi Dios, y te pedimos, Padre, porque tú hagas tu obra, Señor, en ellos, como en cada uno de nosotros, Señor. Quita toda distracción, quita todo aquello, Señor, que impida honrar tu palabra en estos momentos, Señor. Es nuestro alimento espiritual, Señor, y lo necesitamos, Padre. Te pedimos esto en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Grandeza. Dice: tamaño excesivo de algo respecto de otra cosa del mismo género. Majestad y poder, extensión, tamaño, magnitud, elevación de espíritu, excelencia moral. Quiere decir que pequeñez es cualidad de pequeño y grandeza es tamaño excesivo de algo, ¿sí? Ya que vamos con estas dos palabras. Estas dos definiciones son opuestas en el mundo de hoy. Significan mucho para las personas que defienden el éxito que pueden conseguir en la vida, ¿sí? Hay muchas gentes que quieren ser grandes. Y no que esté malo, hermanos, no que esté malo que nosotros querramos cosas pequeñitas, ¿no? Porque dijimos, es un Dios maravilloso y de grandezas eternas. Pero aquí el punto es que muchas personas definen el éxito y que pueden conseguir en la vida
y se han escrito muchos libros para alcanzar la grandeza. Como dice en su definición, la grandeza para el mundo abarca muchas áreas de la vida, desde el poder que uno puede adquirir, desde un buen puesto en una compañía o en un partido político, hasta en una excelente moralidad y un espíritu elevado. Y muchas veces así se da, ¿no? Todos los que trabajan desean un mejor puesto, ¿verdad? Y no porque Dios sea Dios de mediocres, ¿verdad? Sino porque hay eso. El problema está en esto. Ciertamente el que uno trate de superarse no está mal, pero lo que está mal es la actitud que uno puede tomar, el trato hacia los demás. Como vemos en este pasaje que leímos, la mujer prostituta había llegado a la casa del fariseo, ¿sí? Los fariseos sabemos que eran gente que se creían. ¿Qué eran qué? ¿Qué son? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir fariseo? Separados, ¿verdad? Que ellos se sentían lo mejor. Por eso estamos hablando de pequeñez y de grandeza en estos dos ejemplos. En esa mujer que llegó humildemente y Simón, el fariseo, hermanos, lo invitó para escanearlo. Fíjense nada más cómo vamos a escanear a Dios. Pero lo invitó para eso a su casa. Y precisamente Dios permite que llegue esta mujer. Que llegue esta mujer que sabían todos, conocían su reputación. Sabían que era una mala mujer. Pero fíjense bien lo que ella hizo, ¿no? Esta mujer, de pronto llega Jesús a la casa de este hombre y llega esta mujer pecadora y llegó y le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y con un perfume muy caro. Después lo secó con sus cabellos y no solo eso, sino que no paró de besar al Señor, ¿sí? Qué contraste, ¿no? Podemos ver. La mujer se sabía pequeña y fue enaltecida por Jesús, y el fariseo que se sentía grande fue humillado por Jesús. ¿Qué podemos ver en todo esto, hermano? Que el que se humilla será exaltado y el que se exalza será humillado. Y así fue. Seguir a Jesús es reconocer primeramente quién era Jesús. Cuando entró la mujer, sabía quién era Jesús. Aún el fariseo sabía quién era Jesús. Pero ahí están las cosas de las pequeñeces y de las grandezas, ¿sí? La mujer era una prostituta, por supuesto tenía mala fama, y muchos la conocían, pero esto no le importó a ella. No se cohibió para llegar a Jesús, como ninguno de nosotros como pecadores nos cohibimos para llegar a Jesús, hermanos. Ni mi pecado me hace, a lo mejor me retira, pero sé que lo necesito y sé que necesita el Señor hacer una obra en mi vida. Por esa razón es que cuando esta mujer se acerca a Jesús, ¿sabía de la mala reputación que ella tenía? Claro que lo sabía. ¿Sabían los que estaban ahí? Claro que lo sabían. Es como en los vecinos, ¿no? De sus casas. ¿Saben de qué temple son ustedes? ¿Saben lo que han hecho? Y saben cuando vienen a Jesús y los cambios que puede haber. En el trabajo de igual manera. Aunque ustedes puedan ser directores, aunque ustedes puedan ser, ¿cómo se llaman? Directores de la empresa, puedan ser los mejores maestros, hermanos, pero lo cristiano no debe de quitarse por el nombre que yo tengo puesto en ese lugar. La diferencia va a ser mi trato que yo voy a tener con las personas, ¿sí? Hay quienes a veces para llegar a ver al presidente o al gobernador, los que están abajo, los secretarios, son de terror. Por eso cuando decimos, mejor permíteme llegar con el presidente, ¿no? O con el gobernador, o con el director, porque a veces ellos impiden la llegada de ellos hacia el lugar y empiezan a maltratar a la gente y todavía no llegan a ser ni gobernadores, ni presidentes, ni directores.
Sin embargo, hermanos, cuando vemos a esta mujer que llega con esa humildad, reconociendo lo que ella era. ¿Nos conocen? Nos conocen, hermanos. En nuestras casas nos conocerán. Y nosotros sabemos quiénes han tenido cambios y quiénes no los han tenido. Sí, porque convivimos. Los mejores jueces están en nuestra casa, hermanos. Los mejores que saben quiénes somos delante de Dios. Por eso cuando nosotros les podemos decir, oye, tienes que hacer esto, ¿sabes qué? Primero tú, ¿no? Para que yo después pueda seguirle. Esa es una de las cosas, hermanos, en las cuales nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ser pequeños, como lo fue esta mujer, ¿sí? Esta mujer de alguna manera burló la seguridad que había y logró meterse en la casa donde se encontraba Jesús. Ella reconoció quién era Jesús y estuvo dispuesta a ir con él, aunque iba a ser juzgada y criticada por todos los que estaban ahí, ¿sí? Porque conocían lo que era. Y así mismo en nuestra vida, ¿no? Los que hemos tenido algo y que pudiéramos decir, como los fariseos, ¿no? El fariseo, yo soy muy bueno, yo no he hecho nada, pero mira esta mujer, ¿no? Y lo que le dijo en su pensamiento, que no, lo que es no saber la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce, ¿no? Y que lo puedes estar aquí tramando en tu mente y en tu corazón y creerás que nadie te está escuchando y que nadie está viendo lo que verdaderamente hay dentro de ti. Pero el Señor conoce bien todo nuestro corazón, todas las intenciones que hay en ellas, así como conoció las intenciones de esta mujer, de cómo llegó, ¿sí? Ella reconoce quién es Jesús y estuvo en esa disposición de ir con él sin importarle qué había hecho, qué reputación tenía y mucho menos lo que diría de ella. Pero al otro lado, Simón el fariseo había invitado a Jesús no solo a comer y a platicar, sino para ver qué clase de persona era y si en verdad era un profeta enviado por Dios. O sea, fue a escanearlo. A ver, vamos a ver si es, fíjense hasta dónde se puede llegar a tener, ¿no? Yo sé que a veces a lo mejor muchas gentes en eso hacen, ¿no? En saber quién es Jesús. Y este hombre sabía quién era Dios. Porque los fariseos sabían saberlo todo. Se sentían los sábelo todos, ¿sí? Pero llegado el momento de reconocer a Jesús, él lo invitó para platicar con él, para ver si era profeta de Dios, ¿sí? Y en esos momentos dice, ¿cómo va a ser profeta de Dios? Pero en sus adentros. ¿Qué no sabe quién es esta clase de mujer? A ellos vino el Señor, hermanos. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es estar destituidos de la gloria de Dios. Que no tenemos acceso a ello a causa del pecado. Ante el hecho de lo que hizo la mujer, Simón el fariseo empezó a decir cosas como si supiera quién es ella. Esencialmente lo que él estaba diciendo es que la tolerancia de la presencia de esta mujer por parte de Jesús y especialmente con su contacto físico con ella demuestra que él no era un profeta que provenía de Dios. Quiere decir que los fariseos no se juntaban con ese tipo de personas. Se sentían tan separados, tan buenos, y hay gente así. Los intocables. Y hay gente así, hermanos. No te juntes con ellos. ¿Qué no ves que hasta dan toques? ¿No? Las personas. Y cosas, hermanos, de la cual a veces nosotros desechamos a la misma gente, hermanos. Y ahí estaba, para muestra un botón.
el desecho para esa mujer. Se puede ver el contraste de las dos personas. La mujer reconoció a Jesús y Simón el fariseo hizo lo contrario. Así que nosotros, si queremos empezar a seguir a Jesús, debemos de saber, hermanos, sobre quién estamos. ¿Somos fariseos o somos, a lo mejor no prostitutas, hermanos, prostitutos que ahora hay? Pero cuanto hemos pecado, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Todos de una manera o de otra hemos pecado. No hay justo ni aun uno, dice su palabra, ¿sí? Para seguir a Jesús, hermanos, podemos nosotros seguir sus huellas, pero es necesario reconocerlo. Es necesario reconocer quién es Jesús. La mujer reconoció quién era Jesús y desde que llegó no hizo más que doblar sus rodillas, empezarle a alabar con lágrimas. Fíjense qué cuadro, ¿no? Qué cuadro. ¿Hasta qué grado pudiste llorar tanto? Imagínate, para poder lavar los pies. Recuerden que en ese tiempo no usaban zapatos como nosotros, usaban sandalias. Entonces, cuando llegaban a una casa y los invitaban, pues era ¿qué? A darles la bienvenida y poner una tinaja de agua y lavarles los pies y darles un beso, ¿sí? Esto fue lo que hizo la mujer en lugar del que lo había invitado. Pero esta mujer reconoció a Jesús. Este hombre, Simón el fariseo, aunque sabía quién era, no lo reconoció, hermanos. No le dio el lugar de lo que él era, ¿sí? Muchas personas, si no es que todo el mundo, conocen a Jesús, saben de él, si acaso lo que hizo, pero no dejan que entre a sus vidas. Y eso era lo que le faltaba al fariseo y a la prostituta. Pero ella había llegado con un arrepentimiento, ¿sí? Con algo, hermanos, que en nuestra vida no podemos llegar. Pues es que, ¿saben que la gente más difícil es la gente que se cree buena? Es la más difícil para llegar a Jesús. Nosotros teníamos unos amigos que era un matrimonio pues bueno, que hacían las cosas pues buenas, ¿sí? Y que eran así como que diciendo, pues sí, ¿no? Son aceptables ante la sociedad y humanamente pudiéramos decir que buenos. Pero como él cumplía con su gasto en su casa, como él cumplía con las cosas que necesitaba su familia, no era mal hablado, no era borrachín, era mirandilla, porque cómo le gustaba ver a las mujeres. Ahí estaba el detalle de esta persona. Ahí estaba, las escaneaba, pero de arriba para abajo. Eso era esta persona. Pero esta persona, hermanos, se sentía muy buena gente. Y los buenas gentes se creen como los fariseos y no reconocen quién es Jesús. No, pues si yo conozco a Dios, y te empiezan a decir un chorro de cosas, ¿no? Cuando en realidad sus vidas dicen lo contrario. Y son difíciles porque es difícil reconocer en que estás mal. No, pues yo cumplo con mi familia, yo no los dejo así, yo no tomo, pero ¿qué tal miras? Bien mirandilla que era de los que se quedaba así, mirando a cuanta mujer se le paraba enfrente. Y sí, así mismo, ¿no? Y estas gentes, hermanos, que no dejan que entre Jesús a sus vidas, no lo reconocen, creen en él a su manera, como Simón el fariseo. Él sabía quién era Jesús, pero no le reconoció, y mucho menos lo que podía hacer en su vida, ¿sí? ¿Necesitaba a Simón el fariseo de Jesús? Necesitaba de Jesús, hermano, pero lo tuvo enfrente, lo invitó a su casa, lo invitó a comer, vio a la prostituta. Lo que él no hizo, esta mujer lo hizo. La más pecadora hizo lo que el que se sentía tan bueno no hizo. Y así mismo es en nuestra vida. Creemos que nosotros, muchas gentes, no, pues si yo pues no soy tan malo. No, pues reconozcamos que somos, cuando no estamos bien en Dios, somos separados de Él, ¿sí? Primeramente, la actitud que tomó la mujer es de reconocer quién era Jesús. Y esta mujer reconoció quién era.
Y llegó, lavó, ¿cuántas lágrimas no habrá derramado, hermanos, para haberle limpiado los pies? Y no le importó su cabello. El frasco era caro y el perfume también. Quiere decir que era costoso lo que estaba haciendo, pero valía la pena. Para Dios lo mejor es lo mejor, hermanos. Y esta mujer había dado lo mejor. Esta mujer reconoció su pequeñez, ¿sí? Cuando nos encontramos en este evangelio de Jesús y no estamos dispuestos a reconocer nuestra pequeñez, hermanos, muchos creemos que somos buenos y que no hemos hecho ningún mal. Y decimos cosas como yo no necesito, no he hecho cosas malas, como hace un momento yo les decía, yo soy bueno, pero recordemos que Pablo nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que aquí, para venirle a poner aquí ya les dije que voy a hacer un monumento al más mentiroso, ¿sí? Destituidos de la gloria de Dios. Si prestamos atención, hermanos, a esto que hemos leído hoy en esta tarde, hermanos, acerca de Simón el fariseo, no hizo con Jesús lo que tenía que hacer, ¿verdad? Por costumbre, como anfitrión de la casa, lavarle los pies, darle un beso, ¿verdad? Nunca le dio el beso de bienvenida, nunca lo ungió con aceite. Esto nos muestra claramente que Simón se sentía con más grandeza que Jesús y no se creía pecador. Por otro lado, la mujer lava los pies, utiliza su frasco de perfume y como dijimos, tanto el frasco como el perfume eran caros. Su precio, fíjense lo que equivaldría a un año de salario, hermanos, lo que en esos momentos estaba supuestamente tirando, ¿no? Para los demás. Esto, hermanos, no le importó a ella y gastó este perfume en Jesús, lo secó con sus cabellos y no paró de besarlos. Ella se sentía pequeña al lado de Jesús, de tal manera que usó el perfume para lavar sus pies y bien no pudo hacerlo y gastar este perfume como ella quisiera, pero no fue así, no le importó gastarlo en él. Para dejar que Jesús entre en nuestra vida es importante que reconozcamos nuestra pequeñez ante Él, porque si tomamos la actitud de Simón el fariseo, que nos llegamos a sentir orgullosos y grandes, nunca vamos a reconocerlos. Y ese ha sido el grave problema de mucha gente, ¿sí? Porque significa que no vamos a dejar que Jesús entre a nuestras vidas y menos que sean transformadas por Él, ¿verdad? Cuando no reconozcamos nuestra pequeñez, nunca vamos a reconocer cuál es la grandeza de Dios y de qué manera nos puede el Señor perdonar y hacer nuevas criaturas, ¿no? El tiempo que uno vive separado de Dios, cuando hay esos altibajos en nuestra vida espiritual, por eso les decía yo hace un rato, ¿estamos conformes con nuestra vida espiritual? ¿Hemos reconocido quién es Jesús? ¿Qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas? ¿Qué fue el sacrificio que hizo por nosotros? ¿Sí? Como esta mujer reconoció. ¿Cuántos de nosotros hemos podido decir, sí lo he aceptado o vengo porque religiosamente asisto a la iglesia? Pero no porque yo reconozca quién es Jesús, que ha tenido a bien transformar mi vida. Que yo sigo siendo igual, que yo sigo haciendo las cosas que antes hacía, a lo mejor no en mayor potencia como las hacía antes, en menor potencia, o me creo tan bueno, ¿sí? Que para mí el decir no soy tan malo, no soy tan peor, yo siempre he tratado de seguir tu camino, ¿sí, Señor? Pero que sin embargo, hermanos, el orgullo y el rechazo para muchas otras personas, como lo hizo Simón el fariseo.
para hacia con la mujer, hacia para con mismo Jesús, hermanos. ¿Sí? Ocupó ese tiempo precioso tener frente a Jesús, hermanos, y no reconocerlo como lo que era, el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida podemos decir, cuántos de nosotros conocemos a Jesús? ¿Sí lo conocemos y lo reconocemos en nuestra vida? Eso quiere decir que si lo reconocemos en nuestra vida, creemos que somos pequeños, ¿sí? No nos sentimos grandes de decir, ay, no, es que yo soy hija de Dios. Espérame, soy tan hija de Dios que no quepo en este lugar. No, vimos la humildad de Jesús, hermanos, y el acercarse a la gente que más lo necesitaba. Simón el fariseo no era la excepción, necesitaba de Jesús, pero no lo reconoció. La mujer sí lo reconoció, y por lo tanto esta mujer, ¿qué fue? Y lo que hizo, hacer lo que al otro le correspondía por anfitrión en su casa. No le dio la bienvenida, sino pásate como alguien. No, hay veces que vamos a algunas casas y se mueren por atendernos, ¿no se han fijado? Siéntate, ¿qué te ofrezco? ¿Te doy un vaso de agua? ¿Te doy esto? Pero hay gentes que cuando llegas a visitar a sus casas, hasta en la puerta te reciben. Y no te permiten ni el acceso a para adentro. Y así muchas veces en nuestra vida podemos decir, no soy tan malo, pero no le permito el acceso a Jesús a mi vida. Pequeñez, porque la grandeza en este hombre se tornó que Jesús lo conoce todo, la omnisciencia, hermanos, y él no se acercó para ser perdonado, y esta mujer se acercó para que fuese perdonada. Cuando ya hemos reconocido, hermanos, que nosotros hemos pecado, y no quiero decir únicamente el día que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros hemos seguido pecando? Y no vamos a decir que no, porque diríamos, haríamos a Dios mentiroso, dice ahí en Primera de Juan. Quiere decir que en nuestra vida, hermanos, diariamente necesitamos tener la conexión de Él. Diariamente en nuestra vida. A veces los bilingües chispotean las palabras. A veces los mentirosos se salen las palabras de mentira. A veces el enojo lleva más que la ira. A veces el sentirte tan vanidoso, pero dices tener a Jesús. Cuando nosotros cada día, hermanos, tenemos que entender que debemos de ser perdonados, cada día. Yo no sé quién inventó esa de las mentiras piadosas y yo no sé qué cosa hablan acerca de esto, ¿no? Cuando es realmente algo totalmente fuera de la escritura, antibíblico, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos que Él nos perdona como lo hizo esta mujer, reconoció que esta mujer necesitaba del perdón de Jesús, ¿sí? Pero otra cosa que hace falta es dejar que Él nos perdone. Y le dijo el Señor, es perdonada. En esta parábola que le dijo Simón, cuando habló de los dos deudores y de cómo el acreedor perdona sus deudas, aquí hay dos cosas importantes. Una es que sin importar la deuda que tenían estos, fueron perdonados por el acreedor. No importó si era grande o pequeña, Él los perdonó por igual. Y asimismo, la pequeñez y la grandeza, ¿verdad? Pero le pone estate quieto al Simón y le dice, quiero que tú me contestes, ¿quién crees que amo más? Dice, no, pues al que le perdonaron más, al que le perdonaron más. Entonces quiere decir que a los que se les perdona menos, menos aman.
a los que creen que nunca han hecho nada, ¿verdad? Pero cuando tú sabes y te reconoces, ¿verdad? A lo mejor no todos fuimos alcohólicos, ni drogadictos, ni prostitutas, pero tuvimos algo, hermanos, que tenemos que reconocerlo, que tenemos que reconocer en nuestra vida. Hay gentes que se paran y dicen y creen que nunca hacen nada malo. Pues yo la mera verdad no fue así como se ven las cosas, ¿no? Pero si tú estás viendo que no están bien las cosas, y tú como ser humano, imagínate ante los ojos de Jesús. Y esta persona, esta mujer, ¿verdad? No hizo más que estar ahí y hacer con Jesús lo que no hizo aquel hombre, pero Jesús lo puso en su lugar, ¿sí? Los dos fueron perdonados, el de 500 y el de 50, ¿sí? ¿Cuántos en nuestra vida tenemos, hermanos? ¿50 o 500? Pues yo creo que rebasamos el 500 y el 50, ¿verdad? Nosotros también debemos de dejar que Él nos perdone sin importar de qué tamaño sea nuestro pecado, porque para Dios no hay pecados chicos ni pecados grandes. Lo que cuenta es que Él nos perdona a todos sin excepción y sin importar qué tan grande sea la deuda que tenemos ante Jesús. Como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las cosas inmediatas es pedir al perdón, es el amor, es algo que pone el Señor en nuestras vidas. ¿Cuál de ellos amará más? Al que más se le perdonó. No dijo quién ama y quién no, dijo cuál le amará más. Cuando somos pecadores, esto es lo que nace de nosotros, amor por el Señor y por los demás, ¿sí? Es muy importante que nosotros amemos al Señor y a los demás, así que dejemos nuestras cargas y nuestras deudas en Él. Jesús perdonó a la mujer porque reconoció a Jesús, reconoció su pequeñez ante Él y ella se dejó perdonar. Y eso es lo que muchas veces en nuestra vida hace falta reconocer. Creemos que porque ya Jesús lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, ya no volvemos a pecar. ¿Y será verdad que ya no volvemos a pecar? Seguimos en ese proceso, hermanos. Pero no sentirnos con esa grandeza como el fariseo, hermanos, sino con esa pequeñez en la cual esta mujer entró. Y la prueba está, hermanos, que se difundió cuando dijo Jesús en otro evangelio, que sea esto manifiesto en todo el mundo lo que esta mujer hizo por mí. Todos llegaban a pedirle algo, ¿sí? Y esta mujer llegó y dio. Nosotros llegamos y pedimos, siempre por lo regular. Difícilmente damos. Y esta mujer desde que entró dio. Y dio su vida. Y dijo, Señor, toma las riendas de mi vida. Ya no quiero ser la prostituta. Reconoció su pequeñez. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no reconocemos lo que hacemos? Y seguimos creyendo que seguimos bien, cuando hace falta que Jesús, Él sea el grande. Además, el fariseo no fue ni buen anfitrión. No, por eso. Cualquiera te ofrece todo para que te sientas bonito y él te dijo. ¿Cuántas veces en nuestra vida, decíamos hace un momento, cada uno de ustedes son un representante de Dios aquí en la tierra, hermanos, de lo que Dios hace como hermanos? ¿Cuántos los invitamos a nuestras casas? Por eso cuando vamos a los hogares, ahora que tenemos de los jueves que
de cada fin de mes y que vamos y celebramos en cierta manera el cumpleaños de nuestras hermanas que en ese mes cumplen y nos abren las puertas de sus hogares, hermanos. Y yo me fijo cómo ponen cada detallito para recibirnos. Cuando fuimos, el primero que lo hicimos aquí en la iglesia, ¿sí? Porque no dieron chance de entrar allá a la casa del Angelus. Fue el primer rechazo, ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, no importa, tenemos la casa de Dios, ¿verdad? Y aquí venimos y hicimos el primer festejo. Y limpiecito, ¿no? Para festejar. El 2 de febrero le tocó a la Martuchis. A la Martuchis le tocó. Y también, ¿qué hizo? Limpiecita su casa, ¿verdad? Para recibirnos. En marzo le tocó, ¿a quién le tocó en marzo? A nuestra hermana Moni, que también llegamos, ¿verdad? No habíamos, yo al menos yo no había tenido oportunidad de conocer la casa de nuestros hermanos de Hidalgo. Bien bonita, una mesota, ¿verdad? Y llegamos todas ahí. Y siempre que llegamos ahí, ¿saben lo que decimos? Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias por recibirnos. ¿Sí? ¿Y cuántas veces Jesús puede decir, cuántas veces me han dejado fuera? ¿Y cuántas veces me han recibido? Por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, dice el Señor, a mí lo has hecho. Cuando nos tocó en abril ir con la hermana Mari, también, ¿no? Todos empezaron ahí, Anayeli, Cielo, a ofrecernos lo que tenían, hermanos. Y son casas que nos sentimos tan a gusto, porque vemos de qué manera nos reciben. En mayo, hasta le aceleraron allá con el Joche Luis y la Moni para que terminaran la casa de abajo, para pintarla, ¿sí? Y ya cuando llegamos, las mesas puestas para recibir a los hijos de Dios, hermanos, a las hijas de Dios. Junio, allá con esta Miriam, ¿no? Que también, todas amontonaditas porque éramos un montón, pero ahí nos hicimos un huequito y también nos atendieron. Ahora le tocó este mes a nuestra hermana Carmen y andaba mala del pie y dice, bueno, no he sentido ni el dolor del pie, he andado para arriba y para abajo, ¿no? Me han de disculpar, hermanos, pero miren que no tengo muebles. Pero no vamos por los muebles, Carmen. Vamos porque tú abriste las puertas de tu casa. ¿Tú crees que Dios se fija en que si tenemos o no tenemos? Dios se fija en nuestra necesidad y lo que Él puede hacer con nosotros. En eso es en lo que se fija. Quiere decir que ahorita ya llevamos 7 casas, las 7 casas, la visita de las 7 casas, ya la tenemos, ¿eh? Yo no sé ni qué querrá representar eso de las 7 casas, pero ya vamos con la 7ª casa, a la que a Dios gracias, Dios nos ha permitido ir a visitar y que las hermanas nos abran las puertas de sus hogares. De esa misma manera, hermanos, dejemos que Dios, reconozcamos quién es Jesús, nuestra pequeñez y lo que Él nos perdona. Amén. No seamos como los fariseos, ¿verdad? Hemos hablado mucho de los fariseos, escuela dominical ha estado, pero duro y macizo con ellos. Precisamente no por buenos, sino se resalta todo lo egoísta y vanagloriosos que eran. Y a veces el ser humano así se vuelve, vanaglorioso, cuando toda la gloria es para Él. Todavía criticando, ¿y quién es este para perdonar pecados? Mira, o sea, seguían, ¿no? Pues nada más y nada menos que el autor y salvador tuyo que estás pensando de esa manera. Porque si no lo aceptas como tu único y suficiente salvador, no vas a poder entrar al reino de Dios. ¿Cuántas gentes, hermanos, pueden haber en la iglesia y sintiéndose grandes, no reconociendo a Jesús y creyendo que no han hecho nada?
Por eso en esta tarde, hermanos, de veras debemos de acercarnos a Él y que Dios haga su obra en la vida de nosotros, reconociendo y sabiendo quién es Jesús, reconociendo nuestra pequeñez, ¿sí? Y también reconociendo que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, ¿sí? Que no podemos seguir por la vida igual como lo hicieron los discípulos en aquel tiempo. Estuvieron en esos momentos con Él 3 años, hermanos, viendo los milagros. En la mañana el video que nos pasaron, caminar bajo sobre las aguas, Pedro, pero de momento que entró, la desconfianza. Por eso tenemos que aprender y reconocer quién es Jesús, qué es lo que puede hacer en nuestras vidas, qué es lo que está haciendo con cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso fue lo que pasó con él. Pedro, caminando, y de momento va para abajo. Y así somos nosotros a veces. Ve y tira la red. Venimos de toda la noche, Señor. Como diciendo Pedro, yo soy un conocedor de esto. Pero aunque seamos los mejores conocedores de las cosas, hermanos, para Dios no hay imposibles. Por eso lo que nos puedan decir, lo borramos, porque falta lo que diga Dios. Avienta la red. ¿La pudieron detener? No, eran muchos. Aquel paralítico, lo vimos en la mañana, cómo enderezó su pie y cómo sus primeros pasos fueron a dar con Jesús. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Que no nos olvidemos de los beneficios que hemos tenido de parte de Él. Que recordemos a cada paso lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que nos comportemos como lo que decimos que somos. Si somos cristianos, debemos de comportarnos como tal. Nuestra pequeñez para su grandeza. Reconocerlo, quién es Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y si tú decides otra cosa, es porque tú lo estás decidiendo. Pero nosotros reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, Señor. Que tú nos perdonas, claro que nos has perdonado. Pero que vean que Jesús está en nosotros, hermanos. Tenían a Dios, no a Jesús. Tenían a Dios los fariseos, hermanos, en su vida. Lo que menos dejaban notar era que Dios estuviera en sus vidas. Rechazo, vanagloria, sabiduría, todo eso pensaban que ellos lo tenían, hermanos. Eran míseros, hombres con patas, hermanos. ¿Sí? No reconociendo a Jesús. Hoy es una tarde, hermanos, donde de veras lo que oímos, nosotros lo pongamos por obra. Reconocer quién es Jesús. Reconocer que Él puede salvarnos, que Él puede sanarnos, que Él puede bautizarnos. Hablamos ahora, se habló en la mañana en la escuela dominical. Que Él puede sanarnos, que Él puede bautizarnos. Eso es lo que hace Jesús. Reconocerlo. Y reconociendo también nosotros nuestra pequeñez. Nosotros no hacemos milagros. Él es el que los opera. Y Él es el único que perdona todos nuestros pecados. Amén. Así es que en esta tarde vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que Dios obre sobre nosotros, hermanos. Que le reconozcamos como lo que Él es. Que veamos nuestra pequeñez
y que sepamos que Él es el único que nos puede perdonar. Amén. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor. Y los pasos, Señor, que tenemos que hacer para que nuestra vida espiritual, Señor, crezca y se mantenga de pie, Señor, cada día, porque recibimos tu palabra, Señor. Pero sí es importante, Señor, que te reconozcamos en toda nuestra vida, Señor. En cada acto que nosotros tengamos, Señor, te consideremos a ti, Padre. Y que verdaderamente, Señor, sepamos, mi Dios, la pequeñez que tenemos delante de tu divina presencia, Señor. Así como esta mujer, Señor, que llegó y que se postró, Señor, ante ti, con sus lágrimas, Señor, lavó tus pies, que esta mujer secó con su cabello, Señor, tus pies, y con ese perfume y esa frasco, Señor, que eran caros, Padre, no hizo más que ungirte, Padre. Y Señor, gracias a esa humildad, Señor, y a ese reconocimiento de saber quién es Jesús, quien perdona todos nuestros pecados, Señor. No permitas que nuestra vida, Señor, se quiera engrandecer, Padre, porque el único que se engrandece eres tú, Señor. Dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalza, Señor, será humillado, Padre. Ese que se exalta, ese que cree que todo lo puede, Señor, como hoy nos acabas a ser semejante, y esa fue la respuesta que Jesús le dio a Simón, de esos deudores, Señor. Por lo tanto, Padre, que nunca olvidemos, Señor, de dónde tú has sacado nuestras vidas, de dónde tú las has limpiado, de dónde tú has hecho nuevo, Señor, las cosas en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todo tiempo, a reconocer nuestra pequeñez, Señor, y al saber que somos perdonados solamente a través de ti, Señor. Permítenoslo hacer, Señor. Que nunca, Señor, nos ensoberbezcamos, ni tampoco, Señor, nos gloriemos en algo, Señor, sino como dice tu palabra, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por lo tanto, te damos gracias en esta tarde y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos lleves con bien, Padre. Que esta palabra, Señor, la rumeamos toda la semana, Padre. Que cada vez, Señor, que recordemos, Señor, lo que hoy en esta tarde leímos ahí en el libro en el capítulo 7 de Lucas, del 36 al 50, Señor, que realmente siga siendo mella en nuestras vidas, Padre. Que exaltarte a ti es lo principal, que reconocerte en todo tiempo y en todo momento, Señor. Ayúdanos, Padre. Que hoy en esta tarde, Señor, tu gloria, Señor, sea manifiesta en las vidas de cada uno de nosotros, que es nuestra responsabilidad, Señor, porque tú nos das el alimento, Señor. Tú, Señor, proporcionas lo necesario para subsistir, pero de nosotros, Señor, a lo largo de la semana está si nosotros verdaderamente seguimos alimentándonos, Padre. Que esto en nuestro corazón, Señor, venga, Señor, y se vea, Padre, esos frutos, Señor, dignos de arrepentimiento, Señor, como dice en tu palabra, Señor. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, quita todo aquello que estorbe nuestras vidas, Señor, para que esos frutos puedan ser manifiestos en nuestras vidas, Señor, y en los demás, Padre. No, Señor, seamos como Simón el fariseo, Señor, un hombre que únicamente, Señor, se sentía grande por el conocimiento que tenía a través de esa palabra, Señor, pero no supo reconocerte, Padre, en ese momento cuando fue invitado. Él mismo había hecho la invitación, te había hecho la invitación de llegar a su casa, Señor. Pero él, Padre, el obsesivo crecimiento que él sentía en su vida, Señor, y muchas veces eso es lo que impide, Señor, reconocerte quién eres tú en nuestra vida. Por lo tanto, en esta hora, Señor, permítenos ser humildes delante de tu presencia, Señor, y reconocerte en todo tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque eres exaltado sobre nuestras vidas, Señor, y que no olvidemos ninguno de los beneficios, Señor, que recibimos de parte tuya. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Padre, por muchas de las cosas, Señor, que luego en nuestra vida podemos tener, Señor. Ayúdanos y permítenos, Señor, ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde.